No sé si alcanzan a ver, voy a ampliarlo un poquito más. Aquí hay varios ejemplos. Entonces, la primera, vamos a mezclar magnesio con oxígeno para obtener el óxido de magnesio. Aluminio con oxígeno, aluminio y magnesio son metales. Los mezclo con el oxígeno, voy a obtener óxidos metálicos. Entonces, el óxido de magnesio y el óxido de aluminio. Un no metal y un no metal con el oxígeno. El carbono es un no metal. Al mezclarlo con el oxígeno voy a obtener un óxido no metálico, el dióxido de carbono. Si mezclo el nitrógeno con el oxígeno, voy a obtener el monóxido de nitrógeno. Entonces, miren que es dos elementos que se mezclan para generar un solo compuesto. Miren que aquí ya empezamos otra vez con la simbología. Está la línea de reacción, el triangulito que quiere decir que la mezcla de estos dos elementos va a generar calor. Y aquí hay otras dos cositas otra cosita que hay que tener en cuenta cuando vemos reacciones químicas. Recuerden que las letras o cuando se pone como subíndice, estas letras que aparecen acá encerradas en paréntesis indica el estado de agregación del compuesto. En magnesio, en este caso, aquí aparece una S entre paréntesis, quiere decir que está en estado sólido. Y el oxígeno quiere decir que está en estado gaseoso, que tiene una G. ¿Listo? Y lo que se obtiene va a ser un sólido. Y lo mismo acá, por ejemplo, el carbono es un sólido, el oxígeno es un gas, y cuando se mezcla voy a obtener un gas, que es el dióxido de carbono. ¿Listo? Y aquí hay otros ejemplos. Entonces, aquí tienen dos ítems para que vayan mirando ejemplos y comparen con lo que está en la tarea. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí de las reacciones de síntesis? ¿Queda claro que es una reacción de síntesis y cómo identificarla? ¿Sí o no, chicos? A ver, los leo en el chat. Sí, profe, entendido. Perfecto, gracias. Las siguientes son reacciones de descomposición. Ocurre lo contrario, ¿ok? Lo contrario es que si ustedes tienen un solo reactivo, al final van a obtener dos productos. En las de síntesis tenemos dos compuestos y se genera uno solo. En las de descomposición tenemos uno solito y se generan dos, ¿ok? Un reactivo y se generan dos productos, para que lo tengan en cuenta. Por eso es que se llama descomposición. Entonces, aquí hay algunos ejemplos de qué es lo que ocurre con algunos óxidos metálicos, los invito para que por favor revisen entonces el material que les acabo de compartir por el chat. Y aquí Profe, vamos a disculpe, ver, señora, ¿cómo es la reacción de la descomposición? ¿Cómo es que es? la ¿Dos reacción qué? de descomposición. Tú tienes un solito reactivo, un solo reactivo, y al final del proceso de reacción vas a obtener dos productos. O sea, si tú ves en la reacción que hay un solo compuesto y al final, o después de la flechita, encuentras dos compuestos, es porque es una reacción de descomposición. Y están desbaratando el compuesto. ¿Sí? Entonces aquí Ok, deben haber listo, muchas gracias. aquí hay algunos ejemplos, miren. Reacciones de descomposición acá. Entonces, por ejemplo, acá, no sé si alcancen a ver o lo amplío otro poquito. Ahí, yo creo que ahí ya ven mejor, ¿cierto? Tenemos el óxido de mercurio. El óxido de mercurio es un solo compuesto. Transcurre la reacción, genera calor y al final voy a obtener mercurio líquido y oxígeno gaseoso. Entonces, un solo compuesto que es el óxido y voy a obtener dos elementos, el mercurio y el oxígeno, que eran lo que lo estaban formando. Aquí, por ejemplo, carbonato de calcio. Carbonato de calcio es una sal. La reacción de descomposición me va a generar óxido de calcio y dióxido de carbono. Un solo compuesto se descompone para generarme dos compuestos. En la primera reacción, un compuesto que es el óxido de mercurio me va a generar dos elementos. ¿Listo? En esta reacción, que también es de descomposición, un solo compuesto me va a generar dos compuestos. ¿Ok? Aquí hay otro ejemplo de una sal, que es el carbonato ácido de sodio, NaHCO3. Cuando se descompone me genera carbonato de sodio, Na2CO3,
más agua, más CO2. De un solo compuesto obtengo 3 compuestos distintos, ¿ok? De uno solo voy a obtener varios. Estoy descomponiendo el compuesto para obtener varias partes que posteriormente se pueden unir y generar otra vez el compuesto de partida. ¿Queda claro? Aquí hay otros ejemplos, entonces los invito para que, por favor, ingresen a la página que les compartí por el chat y la vayan leyendo detalladamente. El otro tipo de reacciones son las reacciones de desplazamiento simple. Esas reacciones de desplazamiento simple lo que hacen es que yo tengo 2 compuestos y uno de los compuestos está constituido o en uno de los compuestos hay reemplazo de un átomo. Entonces acá, por ejemplo, ustedes tienen el compuesto A está reaccionando con el compuesto BC. Al finalizar la reacción, la B ha sido desplazada por A, entonces ya tengo es B y el compuesto que se me forma es AC. ¿Sí ven? Es como si A viniera y le quitara el puesto a B, le quitara la silla. Se le quita la silla y ocupa el lugar de que tenía B. ¿Ok? O también puede ser que A le quite el puesto a C. Entonces tengo que, inicialmente tenía el compuesto A reaccionando con el compuesto BC y al final voy a obtener el compuesto C con el compuesto BA. ¿Sí? Entonces es simplemente el reemplazo de un elemento por otro dentro de la reacción. Aquí hay algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, este. Voy a volverlo a ampliar para que lo puedan ver un poquito mejor. Tengo que el aluminio está reaccionando con el cloruro de estaño. El aluminio está sólido, el cloruro de estaño. Ah, mira, aquí esto no había aparecido hasta el momento. Si tengo el AC dentro de paréntesis, me está indicando que esto es una solución acuosa. No es que sea líquido, no es que el compuesto tenga su estado de agregación líquido, es que es un compuesto que está solubilizado en agua, ¿ok? Es una solución acuosa. Entonces, el aluminio reacciona con el cloruro de estaño, viene y reemplaza el aluminio al estaño, entonces se libera el estaño sólido y al final voy a generar el cloruro de aluminio. ¿Sí ven? Entonces es como si el aluminio le quitara la banca o la silla al estaño y se sienta en el lugar del estaño. ¿Ok? Aquí hay otro ejemplo con el cobre y el nitrato de plata. Entonces el cobre reacciona con el nitrato de plata. La plata es desplazada por el cobre, se genera plata sólida y al final obtengo nitrato de cobre. ¿Listo? Aquí yo les traje otro ejemplo de cómo se puede llegar a ver esas reacciones de sustitución simple. Entonces, esta es un poquito más, es una animación. Entonces, ustedes lo van a ver un poquito más dinámico. Voy a volvérselas a compartir por el chat para que tengan a la mano estas ayudas que ustedes pueden utilizar para estudiar. Entonces, aquí en la paginita lo que nos da son varias soluciones. Tengo nitrato de hierro, nitrato de plomo, nitrato de níquel y nitrato de estaño. Y voy a mirar cómo con cada una de estas reacciones reacciona, valga la redundancia, uno de estos metales. Entonces voy a seleccionar, por ejemplo, el hierro. Voy a ver qué pasa con el hierro cuando lo introduzco en estas soluciones. Entonces aquí lo que está representando es una barra de hierro que ingresa en cada una de las soluciones de nitratos que tengo acá. La pongo a reaccionar y voy a mirar en cuáles reacciona. No reacciona en todos. Obviamente aquí no va a reaccionar porque tengo el mismo hierro. ¿Sí? Pues aquí pues no va a haber reacción. En las que sí hay reacción aparece una lupita. Entonces vamos a mirar cómo ocurre el desplazamiento del plomo por el hierro en esta reacción. Le dan clic aquí a la lupita y lo que hace es que viene el plomo, le quita los electrones al hierro y ocupa su lugar y desplaza al hierro y lo saca a la solución. ¿Sí? Vuelvo y lo pongo. Viene el hierro que tiene una carga, el plomo que tiene una carga positiva, le quita los electrones al hierro y el hierro queda en solución como hierro más 2, que se puede unir a un ion nitrato y el plomo desplaza al hierro que sacó y le ocupa su lugar. Lo mismo podemos ver aquí con el níquel. Viene el níquel,
desplaza al hierro, en este caso es el níquel quien desplaza al hierro y se genera el hierro en la solución acuosa. ¿Queda claro hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? No veo ninguna manita levantada. Perfecto. Ninguna. Gracias, gracias, Treisa, por tu respuesta. Entonces, ustedes pueden hacer lo mismo, los invito a que hagan esta parte interactiva, pueden hacer lo mismo con cualquiera de los metales, pueden hacer lo mismo con el plomo. Viene el plomo, ingresa, obviamente no va a haber reacción. En este caso, miren que no hay reacción con ninguna, o sea, no hay desplazamiento del plomo por ninguno de los metales. Si lo hacemos con el níquel, puede que sí haya, vamos a ver si sí hay desplazamiento solamente en dos reacciones, y lo mismo con el estaño. Pues ustedes pueden mirar qué ocurre. Miren que con el estaño ya solamente hay una reacción de desplazamiento. Entonces ustedes pueden hacer el ejercicio para ir mirando cómo ocurren esos procesos y de pronto entender un poquito más cuáles son las reacciones de desplazamientos en simple. Entonces miren que ya hemos visto tres, recordamos tres porque esto ya lo vieron en la web de la semana pasada. Entonces están las reacciones de síntesis, de un solo compuesto aparecen dos. Las reacciones de descomposición, que es lo contrario, de uno solito, de un solo compuesto, pueden aparecer varios al final de la reacción. Y la tercera que hemos visto es la de desplazamiento simple, y es que un átomo le quita la silla a otro dentro de un compuesto. Lo desplaza y le quita su lugar dentro del compuesto de partida. ¿Ok? Y vamos a ver las reacciones de doble desplazamiento. Les dicen, este tipo de reacciones ya participan dos compuestos en donde el catión de un compuesto se intercambia con el catión de otro compuesto. ¿Listo? También se puede decir que dos cationes se intercambian, que los dos cationes intercambian aniones o a sus compañeros. Entonces acá, por ejemplo, la reacción de AX más BZ, lo que va a hacer es que A desplaza a B y X desplaza a Z. Entonces tenemos AZ y BX. ¿Sí? Miren que hay doble desplazamiento en este caso. Ya no es solamente un elemento que desplaza a otro elemento de un solo compuesto, sino que se desplazan en dos compuestos distintos. Y vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, acá tenemos la reacción del nitrato de plata con el ácido clorhídrico. Entonces, en este caso, el hidrógeno desplaza la plata y queda ácido nítrico. Y la plata es como si la plata también, como el hidrógeno le quitó el puesto a la plata, pues la plata coge la silla que quedó vacía del hidrógeno. Entonces, la plata coge el puesto del hidrógeno y se genera cloruro de plata. ¿Ok? Lo mismo acá, nitrato de plomo y el yoduro de potasio. Entonces, el potasio desplaza al plomo y el plomo toma el lugar del potasio. Entonces, generamos yoduro de potasio y yoduro de plomo y nitrato de potasio. ¿Listo? ¿Queda claro hasta aquí? Entonces, ya con esto ustedes podrían, señora. ¿Alguien iba a hacer alguna pregunta? No, ninguna de esto, solo estaba diciendo que correcto. Ah, ok. Listo, chicos. Entonces, ya con esto queda más claro cómo identificar las reacciones. Ahora vamos a mirar, y entonces voy a compartirle ya desde otro dispositivo porque necesito escribir. Entonces estoy compartiendo acá. Ahora lo que vamos a mirar es el balanceo de las ecuaciones químicas. Ya tenemos identificados cuáles son los tipos de reacciones. ¿Listo? Ya sabemos que están los 4 tipos de reacciones que son de síntesis, de descomposición, de desplazamiento simple y de doble desplazamiento. Ahora vamos a mirar cómo balanceamos las ecuaciones. ¿En qué consiste el balanceo de ecuaciones? El balanceo de ecuaciones consiste en que los elementos que están en los reactivos sean exactamente iguales al número de elementos que están en los productos. Entonces, si aquí aparece un hidrógeno,
en los productos debe aparecer un hidrógeno. Si en los reactivos aparecen 2 calcios, en los productos debe aparecer 2 calcios, ¿ok? Entonces, ¿de qué manera nosotros balanceamos las ecuaciones químicas? Apoyándonos de los coeficientes estequiométricos. Los coeficientes estequiométricos son números que vamos a colocar delante de los compuestos para indicar cuántas moles de ese elemento elemento o compuesto van a reaccionar para formar el producto. Y una vez que reaccionen, cuántas moles del producto se me van a formar, ¿sí? Esos son los coeficientes estequiométricos, los que yo coloco delante de los productos. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una reacción de síntesis que es A más B, que me va a producir BC, entonces yo puedo colocar un número estequiométrico acá que sea A, o un número estequiométrico acá que sea B, y un número estequiométrico acá que sea C, que me indique cuántas moles de cada uno de los elementos o compuestos que están reaccionando o están participando en la reacción que se generen esos productos. ¿Listo? Y hay unas claves o unas normas, no digamos que son como consejos que hay que seguir para empezar a balancear. Uno no puede, o sí podría hacerlo, pero es más, o vamos a tener un poquito más de trabajo para hacer el balanceo. Uno debe empezar por orden, balancear unos elementos y luego balancear otros, ¿sí? Y hay dos maneras de hacer balanceo de ecuaciones. La primera manera, y es la más relativamente más sencilla, es la de balanceo por el método del tanteo y el error, que es colocar y empezar a colocar numeritos. Sí, yo quiero colocar aquí A, pero bueno, A no es, entonces puede ser D, o puede ser aquí, y empieza uno como a hacer el tanteo del balanceo por error. Sí, a tantear cuál sería ese número o ese coeficiente estequiométrico que yo voy a colocar delante del compuesto para que al final el número de átomos en reactivos y productos sea igual. Y en ese método de balanceo yo debo seguir estos pasos que están aquí marcaditos para hacer el balanceo de ecuaciones. Lo primero que debo hacer siempre, para que nos quede más sencillo hacer el balanceo, es balancear los metales. Debo comenzar con los elementos metálicos. Hacer el número, mirar que los átomos metálicos en los reactivos sea igual a los átomos, al número de átomos metálicos en los productos. Después de hacer eso, paso a los no metales. Entonces, lo siguiente que voy a revisar es cuáles elementos no metálicos distintos del oxígeno y el hidrógeno tengo que empezar a balancear para que me queden los números de átomos iguales en reactivos y productos. Y finalmente paso a balancear los oxígenos y por último los hidrógenos. ¿Listo? Entonces, siguiendo ustedes esos 4 pasitos de primero metales, luego no metales, luego oxígeno y luego hidrógenos, va a ser mucho más fácil hacer el balanceo de la ecuación por el método del tanteo, que es el que vamos a ver. Porque hay otro método que es el método de oxidorreducción, pero no llega hasta, o no alcanzamos a incluirlo dentro de los temas que están en la tarea. ¿Listo? Entonces, aquí yo les traje algunos ejemplos. Vamos a empezar desde los ejemplos un poco más sencillos hasta los ejemplos ya que requieren un poquito más de trabajo para hacer el balanceo de la ecuación. ¿Listo? Entonces, empezamos acá con este. Vamos a empezar con el número 1, el que dice un átomo de aluminio reacciona con un átomo de oxígeno para generar el Al2O3 o el óxido de aluminio. ¿Qué tipo de reacción sería esta? Reacción de síntesis, reacción de descomposición, reacción de desplazamiento simple o reacción de desplazamiento doble. Síntesis, profe. Una reacción de síntesis. ¿Por qué de síntesis, Juan Diego? Porque está formando un compuesto de 2 elementos. Ajá, parto de 2 reactivos para generar un solo compuesto. Muy bien, Juan Diego y Sandy. Ahora vamos a mirar qué es lo primero que tenemos que mirar. Entonces, la regla o las recomendaciones nos dicen que primero miremos los metales.
¿Cuál sería el átomo metálico aquí? ¿El aluminio o el oxígeno? El aluminio. El aluminio es el primer átomo, el átomo metálico que tenemos. Entonces vamos a mirar. ¿Cuántos aluminios hay en los reactivos? Hay solo uno, ¿cierto? Un solo átomo de aluminio. ¿Y cuántos aluminios hay en los reactivos, en los productos? Acuérdense que este numerito o este subíndice es el que nos va a indicar cuántos átomos hay dentro del compuesto. Entonces, aquí nos están diciendo que en los productos tenemos 2 átomos de aluminio. Entonces, necesitamos balancear los átomos de aluminio en reactivos y productos. Si tengo 2 en productos, ¿qué coeficiente estequiométrico debo colocar para que me queden 2 aluminios en los reactivos? Pues coloco solamente el 2. Uno. No, el 2. Se Uno es el multiplica. que tienes. ¿Sí, Leisa? Sí. Uno es el que tienes, pero necesitas que Por uno de- aparezcan 2 porque hay 2 en los productos. Entonces lo coloco el Ujú. número 2. ¿Listo? Ya. Ahora sí, tengo 2 aluminios en reactivos y 2 aluminios en productos. Listo, ya me quedaron balanceados los metales, ¿cierto? Ahora voy con los no metales. ¿Qué no metales distintos a hidrógeno y a oxígeno hay? Ninguno, ¿cierto? El único elemento que tengo después del aluminio es el oxígeno. Entonces, pues ya no me queda de otra sino balancear el oxígeno, ¿ok? ¿Cuántos oxígenos hay en reactivos? ¿Cuántos oxígenos hay? 2. 2 Dos, oxígenos en reactivos. ¿Y cuántos oxígenos hay en productos? 3, 3. 3. Entonces, ¿cuánto necesito colocar en reactivos y productos para que me queden igual? Aquí les doy un tip. Uno lo que puede hacer es intercambiar. Uno puede comenzar haciendo eso. Entonces, si en productos tengo 3, pues voy a probar qué pasa si coloco 3 acá al lado del oxígeno. ¿Sí? Y como en los reactivos tenía 2, pues voy a probar poniendo 3 aquí en los productos. Entonces, ¿cuántos oxígenos voy a tener al final? 3 por 2, multiplico el coeficiente estequiométrico por el subíndice. Aquí debo hacer una multiplicación. Entonces, si tengo 3 compuestos que son O2, ¿cuántos oxígenos voy a tener al final? 6. 6. 6, 3 por 2 me da 6, entonces tengo 6 oxígenos. ¿Y cuántos oxígenos tengo en productos? Vuelve y juega. Ah, ven acá, aquí me equivoqué. Esto no era 3, sino era 2. Perdónenme, les dije que intercambiábamos. Si aquí hay 2, aquí debo colocar 2. ¿Sí? Lo que hago es intercambiar los subíndices. Si aquí había 2, coloco ese 2 en los productos y como aquí había 3, entonces coloco ese 3 en los reactivos. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿cuántos oxígenos me quedaron en los productos? Oxígenos. 6. Muy bien, 6. Sandy. Multiplico 2 por 3, me quedaron 6 oxígenos. Yo ya balanceé los oxígenos. Tengo 6 oxígenos en los reactivos y tengo 6 oxígenos en los productos. ¿Pero qué pasó con el aluminio? Se ¿Qué alteró. pasó? Dime, el aluminio se alteró. Laura, ¿tienes alguna pregunta? Sí, eso iba a Dime. preguntar del aluminio. No sé, Que Claro, el eso aluminio se alteró. no se Entonces, pone antes del oxígeno. ¿cómo? ¿Cómo, Juan Ese 2 Diego? no se pone antes del oxígeno. Encima del oxígeno, no, porque mira que Antes, todo esto es se coloca aquí adelante, Juan, porque todo es un compuesto. Todo esto es uno solito. antes Entonces, tú no lo puedes separar. 4 acá, a que 4 allá. Ajá, entonces, ¿qué debo hacer? Borrar este 2 y colocar un 4. ¿Listo? Entonces, yo puedo hacer eso. Ya después de que balanceé los oxígenos, me devuelvo y entonces ya vuelvo y balanceo los aluminios. Por eso es que se llama el método del tanteo y el error. Porque uno empieza a jugar con los números, empieza a hacer matemáticas.
Si multiplico aquí, ¿qué pasa aquí? Y empieza uno como a jugar, ¿sí? Entonces, al final, ¿cómo me queda la reacción? 4 aluminios reaccionan con 3 oxígenos para generar 2 óxidos de aluminio. ¿Sí? Laura, ¿te quedó claro? Sí, señora, solamente tengo la duda de por qué, o sea, lo que decías ahorita que era conveniente primero hacer el balanceo entre los metales, Ujú. pero no entiendo por qué es más conveniente hacer el balanceo de los metales y luego ahí sí de los Ok. otros compuestos. De los compuestos, no, de los oxígenos. Lo que pasa es que a veces tenemos casos en los cuales los metales se balancean más rápido. Es decir, cuando tú colocas el coeficiente estequiométrico de los metales, ya te queda balanceado el metal, ¿sí? Y empiezas, sobre todo eso se ve mucho en compuestos como este, en el cual por lo menos mira la reacción 4, donde ya tenemos una reacción bastante grande y hay bastantes oxígenos que están afectándote. Entonces, al final, quien te va a marcar la parada ahí es como el oxígeno. Y a veces lo que hacemos es que se balancea primero los metales porque quedan más fácilmente, o ya se ha demostrado, la experiencia ya ha dicho, que es los metales cuando se balancean inicialmente, tienes tú que hacer menos borrones y tienes que hacer menos, como que disminuyes el número de pasos que hay que hacer para hacer obtener los coeficientes estequiométricos al final. Porque en muchas reacciones, por ejemplo, vamos a encontrar metales solos, metales en su estado sólido, en estado metálico, metales solitos en estado sólido, que están, por ejemplo, el sodio metálico aparece como NaS, entonces aparece solito, o aparece al menos el magnesio, como los ejemplos que veíamos de los ejercicios de la página de internet que les mostré. Entonces ya la experiencia nos ha dicho a los químicos durante muchos años que se facilita el trabajo del balanceo cuando se empieza balanceando los no metales y se deja de último el oxígeno. Muchas veces cuando se balancea el metal, de una vez se balancean los oxígenos. ¿Ok? Ok, A ver profe, aquí. pues, Esto si no estoy mal. Espérenme que aquí se me había borrado para comenzar con esta, para seguir con la siguiente. Bueno, voy a seguir con la número 3 antes de pasar a la 2, porque en la 2 tengo que explicarles otra cosita antes de poderla realizar. Vamos a realizar la 3. S6H2CO6 reacciona con el oxígeno para generar CO2 y agua. ¿Listo? Aquí la regla nos dice que primero los metales, pero resulta que aquí no tenemos metales. ¿Sí? Entonces aquí no vamos a pasar a empezar con los elementos metálicos porque no hay ningún elemento metálico. Solo tenemos carbono, hidrógeno y oxígeno y resulta que el carbono, hidrógeno y oxígeno, todos tres son no metales. Entonces vamos a balancear los elementos no metálicos distintos al oxígeno y al hidrógeno. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con el carbono, a balancear el carbono. ¿Cuántos átomos de carbono hay en los reactivos? Estos son los reactivos. Entonces vamos a empezar con el carbono. ¿Cuántos átomos de carbono hay en reactivos? 6. ¿Cuántos? 6. 6, profe. 6, 6. exactamente. Solo tenemos 6, que son estos 6 de acá. ¿Y cuántos átomos de carbono tenemos en productos? 1. Uno solito. Entonces vamos a hacer la corrección del átomo de carbono. ¿Cuántos carbono o qué número estequiométrico tendría yo que poner en los reactivos, en los productos, para que se me igualaran los átomos de carbono? Solo tendría que poner el 6, ¿cierto? Si coloco 6 en el CO2, me quedan, ya no me queda uno solito, sino que me quedan 6 carbonos en los reactivos y 6 carbonos en los productos. Ahora vamos con los oxígenos. ¿Cuántos oxígenos hay? ¿Cuántos oxígenos hay en los reactivos? 6 también. 8. Ah, no, 8, 6. muy bien. Ah, no, sí, Ah, 8 porque 8. están más, más 8. O2.
los 6 que están aquí más los 2 que están aquí. ¿Sí? 6 que están en el C6H12 y el O2 que tiene está solito, entonces 6 más 2 te dan 8. ¿Listo? ¿Y cuántos oxígenos hay en los productos? 3. 3. ¿Seguro que 3? 13. Muy bien. 13, Tenemos 13. Yo te entendí 3, perdóname. No sé si dijiste 3 o 13. Tenemos 13. ¿Por qué? Porque este 2 que está aquí se multiplica con este 6. Más este que está aquí solito, me daría entonces 13. 6 por 2, 12 más 1, 13. Entonces, ¿de qué manera puedo yo multiplicar para hacer que quede 13 en ambos lados? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué número se les ocurre? Podemos con el agua multiplicar por 2 para que nos dé 14. Y al otro lado también. Y luego, ¿y en si el multiplico acá por reactivo 2? también. Y luego en el reactivo también poner el 2 para que 6 por 2, 12. Ah, no, tampoco va porque da 4. Ajá. Estaría 10. Y entonces, cuando uno tiene esas duditas así, entonces saltemos al hidrógeno. Miren a ver cómo podemos cuadrar el hidrógeno. Podemos saltarnos entre hidrógenos y oxígeno. ¿Qué pasaría con el hidrógeno? Vamos a ver el hidrógeno. Por eso se llama el método del tanteo y el error, porque empieza uno a hacer esto. ¿Qué pasa con el hidrógeno? ¿Cuántos hidrógenos hay en los reactivos? Tenemos 12. 12. ¿Y en los productos? Tenemos 2. 2, o sea que Tenemos tenemos que 2. multiplicar por 6. Sería Ajá. colocar 6 antes del eso. El agua. Y nos quedarían ya Ya quedó 12 y 12. ¿Y cuántos oxígenos nos quedan? 6. Nos Más quedan los que 12. Ya no nos quedan 13, ¿cierto? ¿Cuántos nos quedan? 24. ¿Segura? 19, bro. 19. ¿Por qué 19? 6 por 2. Tenemos 6 por 2, 18. 12. Eso no lo 18. hemos 18. cambiado. Y 6 que estaban aquí 18. son 18. Ahora nos queda más fácil cuadrar los oxígenos. ¿Qué podemos hacer para cuadrar los oxígenos? ¿De qué manera cuadramos los oxígenos en los reactivos? Ya nos quedó más fácil. ¿Qué número podemos utilizar? 6. ¿Qué pasa si pongo un 6 acá? Sí, Ahí está, bro. ahí está. Ahí está. 6 por 2, 12. Y 6 que tenía acá, 18. Entonces ya ahora sí tenemos 18 oxígenos en los reactivos, 18 oxígenos en los productos, 6 carbonos en los reactivos, 6 carbonos en los productos, 12 hidrógenos en reactivos y 12 hidrógenos en productos. ¿Listo? Entonces de aquí para allá es, o sea, miren que uno puede saltar. La norma es esta. La norma nos dice metales, no metales, oxígenos e hidrógenos. Pero cuando llegamos a los oxígenos y al hidrógeno, a veces podemos hacer trampita y saltarnos entre oxígenos y hidrógenos y empezar a balancear entre uno y otro. A veces es más fácil balancear los oxígenos, a veces es más fácil balancear los hidrógenos, ¿no? Entonces, ahí los podemos ir rotando entre esas dos, entre pasar entre el punto 3 y el punto 4. Entonces, ya de aquí para allá, si ustedes tienen claras esas 4 reglas, si tienen claro que el coeficiente estequiométrico multiplica a los subíndices que aparecen en los compuestos, ya no es sino empezar a hacer multiplicaciones y sumas. ¿Listo?
Acuérdense que cuando el compuesto o el elemento no tiene número, como es el caso del agua, miren que decía H2O, el O no tiene subíndice, quiere decir que es uno solito, ¿ok? Entonces ese solito que es uno se multiplica por el número, por el coeficiente estequiométrico y me da pues el mismo coeficiente estequiométrico, ¿ok? El ejercicio número 3. En el ejercicio número 3 y en el ejercicio número 2 y el ejercicio número 4 tienen una particularidad y es que vamos a tener iones que se van a repetir. Acuérdense que al principio, cuando empezamos a ver la primera tarea, se les explicaba que existen los iones y que hay cationes y hay aniones, ¿sí? Que los cationes son los que tienen carga positiva y los aniones son los que tienen carga negativa. Y cuando uno empieza a explicar eso, uno también les explica que hay iones que son poliatómicos y iones que son monoatómicos. Los iones poliatómicos son aquellos que tienen varios átomos, pero forman un solo ion. ¿Listo? Aquí en este caso vamos a encontrar que hay un ion poliatómico que se va a repetir. ¿Y cómo lo identificamos que se repite? Porque hay una sola parte del compuesto que se está repitiendo. ¿Cuál es la parte del compuesto que se está repitiendo? Y lo voy a marcar como con moradito. Esta. Este PO4 es el ion fosfato. Y miren que ese ion fosfato se repite aquí también. Se repiten los reactivos y se repiten los productos. Creo que no les ha marcado el moradito, pero está ahí al lado del calcio. Ca3PO4 en los productos. ¿Listo? Entonces, una manera fácil o que uno se puede ayudar para balancear es que uno puede balancear no elemento por elemento, sino el ion. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, hay 2 iones PO4 en los productos. Podemos ir a balancear el PO4 que aparece en los reactivos. Pero aún así, lo primero que tenemos que hacer es lo que nos recomienda la norma o lo que nos recomiendan los pasitos de las reglas que les decía que balancear, es que primero balanceemos los metales. Entonces, hay que identificar cuál es el metal. De todo lo que está ahí, ¿cuál sería el metal? Identifiquen cuál es el átomo metálico. Acuérdense que para eso tienen que ubicarse en la tablita periódica. ¿Sí se acuerdan lo de la tablita periódica, cierto? La P-table que les compartimos. ¿Sí se acuerdan cómo ubicar metales y no metales? O vuelvo y recuerdo cómo se ubican metales y no metales en la tabla periódica. Aquí está la tablita periódica. Acuérdense que en la tablita periódica hay una escalerita que está aquí constituida por el boro, el silicio. Ahí les estoy marcando, no sé si se les alcanza a ver que estoy señalando el silicio. El silicio, el arsénico y el telurio es como una escalerita. Ah, bueno, y el astato. Y esa escalerita o esos átomos, si se dan cuenta que tienen como un verdecito claro. Esos elementos que tienen ese color verdecito claro se conocen como metaloides, que son elementos que tienen algunas propiedades metálicas y algunas propiedades no metálicas. ¿Ok? Todos los elementos que se encuentren a la izquierda de esa escalerita son metales y los que se encuentren a la derecha son no metales. ¿Listo? Entonces, lo primero que tienen que hacer es empezar a ubicar en la tabla periódica, por ejemplo, ¿dónde estaría ubicado el calcio? Entonces, ¿en qué parte de la tabla periódica está ubicada el calcio? Entonces van y buscan y resulta que el calcio está acá. Ya lo vieron, es el elemento 20. Creo que no les, ya les marcó. Entonces, ¿qué vendría siendo? ¿Es un metal o un no metal, Laura? Un metal. Un metal. Entonces, el primero que vamos a balancear es el calcio. ¿Listo? Entonces, aquí tienen que ayudarse un poquito de tener la tabla periódica otra vez. Ya no es necesario, no, acuérdense que no es necesario que la tengan impresa porque ya la pueden tener ahí en línea. Entonces, vamos a empezar con el calcio. ¿Cuántos calcios hay en los reactivos? ¿Mm? Uno. Uno solito. ¿Y cuánto hay en los productos? 3. 3. Listo, ya.
¿Cómo balanceamos los calcios entonces? ¿Dónde coloco el coeficiente y qué coeficiente coloco? 3 en el reactivo. 3 en el reactivo, que sería en el hidróxido de calcio. Y así me quedan nuevamente 3 átomos de calcio en reactivo y 3 átomos de calcio en producto. Ahora vamos con los no metales diferentes al oxígeno, pero aquí en este caso tenemos la particularidad que era lo que les decía. Tenemos una sección que se nos repite, que es la del ion del óxido del ion fosfato, que es el PO4. Miren que se está repitiendo esa sección. O sea, ese PO4 aparece igualito en reactivos y aparece igualito en productos. Entonces Está balanceado. podemos poner PO4. ¿Cuántos PO4 hay en reactivos? ¿Seguro está balanceado? Ah, no. En el reactivo porque- se colocan 2 antes Cuatro. del polonio para que quede 4, balanceado. Acá, del fósforo. Aquí hay 1 y aquí hay 2, porque tenemos este. Entonces podemos colocar aquí el 2 para que el fosfato se nos balancee. Entonces está retrasada la imagen, ¿cierto? ¿O es que yo la veo retrasada? Sí, está un poquito retrasado. Bueno, se coloca 2 en el H3PO, ahí ya les cargó. 2 en el reactivo del H3PO4 y dejamos el Ca3PO4 igualito. ¿Listo? Ahora vamos a mirar, ya de esa manera, tenemos 2 PO4 en los reactivos y 2 PO4 en los productos. Ya tenemos 3 calcios en los reactivos y 3 calcios en los productos. Ahora vamos a mirar los hidrógenos y los oxígenos diferentes, o por lo menos el oxígeno que es diferente a lo que aparece en el PO4. ¿Cuántos oxígenos solitos hay en los reactivos y cuántos oxígenos solitos hay en los productos? Oxígenos distintos a los del PO4. Aquí hay un oxígeno, por ejemplo, pero ¿cuántos hay en total? ¿En el reactivo? ¿Cuántos habría en reactivos? 2. No. 2. ¿Cuántos? Sin contar el PO4, 2. Sin contar el PO4. No. 1. 6. 6. Porque miren que este oxígeno de aquí, este oxígeno del OH, está dentro del compuesto que estoy multiplicando por el coeficiente estequiométrico del 3. ¿Sí se dan cuenta? Miren que hay 2 numeritos ahí. Está el numerito del 2, que ese 2 está multiplicando al todo el ion OH. Ahí quedaría Quiere lo decir que hay... independiente con 2 y el H también con 2. Ajá, exactamente, Juan Diego. Entonces quedan 2 oxígenos y 2 hidrógenos en ese elemento del hidróxido de calcio. Entonces, ¿cuántos oxígenos hay diferentes a los del fosfato? Hay 6. 6. 2 que están en por fuera o el 2 que me está indicando por fuera del paréntesis y lo multiplico por el 3 del coeficiente estequiométrico. Quiere decir que hay 6 oxígenos. ¿Listo? ¿Y cuántos oxígenos hay en los reactivos diferentes a los del perdón, en los productos diferentes a los del PO4? 1. Uno solito. Entonces, ¿cómo hago para que me queden 6 en los reactivos? En los productos. En el hidrógeno, en el producto, colocar 3. Coloco 6. ¿Por qué 3, Laura? Mira que hay solo un oxígeno. El agua tiene un solo oxígeno. ¿Sí? 6 por Hay uno 6. solito. Porque el 2 que está aquí en el agua es solamente el hidrógeno. Aquí no hay ningún Hidrógeno. paréntesis que te estén cerrando. Entonces, hay uno solito. Entonces, le pongo 6 y ya me quedan 6 oxígenos en reactivos y 6 oxígenos en productos. ¿Listo? ¿Y qué pasó con los hidrógenos? Cambiaron. Cambiaron. ¿Y ahora cómo hago? ¿Qué proponen? Otra vez. 12. Tocaría cambiar en el reactivo. ¿Cuántos hidrógenos hay en reactivos? Hay 6, ¿cierto? ¿Y cuántos hay en productos?
12. 12. Y entonces, ¿qué propone? Aquí es donde uno empieza a jugar. Empieza Poner uno 2. a... El reactivo del H3. O sea, en vez del 2H3 colocar en el reactivo otro número. ¿Otro qué? O sea, tú me propones, Laura, quitar este 2 y poner ¿cuál? Ah, no, porque nos cambia ahí el PO4. Toca volver a balancear. Entonces ahí es donde empieza uno a jugar otra vez. ¿Ustedes qué proponen? Los dejo para que me lo propongan. Ay, madre, espérense que se me apagó la tablet, entonces esto. Por eso dejé compartir. Conéctemelo allá. Hágale, propónganme, díganme qué quito, qué pongo. Y yo voy poniendo. Ya quitamos el 2. Teníamos inicialmente un 2. Me dijeron que lo quitara. Bueno, lo quito. ¿Y qué pongo si lo quito? No, pero no se puede quitar el 2 porque tocaría volver a balancear el PO4. Pues volvemos a balancear el PO4. Y si volvemos a balancear el PO4, ¿cómo quedaría? ¿Ah? Ay, se volvió a apagar. Como no estoy escribiendo. Listo, borramos acá. A ver. Espérenme. Ya están viendo, ¿cierto? Sí, señora, ya. Ya, entonces. Esto es lo que tienen que hacer en la tarea. Tocaría nivelar el hidróxido, bueno, el OH. Ay, no sé. Ah, listo, ok. Volvamos a mirar toda la reacción. Estamos diciendo que hay 6 hidrógenos en reactivos y que hay 12 hidrógenos en productos, ¿cierto? ¿Eso es cierto o no es cierto? Si hay 6 hidrógenos en reactivos. No, ahí hay... Al 2, ¿Cuántos pues. hay, Alexander? Seis. ¿Ya se dieron cuenta? Hay 12, hay 12. Sí, hay Hay 12 y 12. Porque el 2 del OH está ahí multiplicando. El subíndice del OH. Y 3 por 2, Es del 6. reactivo. Y 3 por 2, 6 en el No reactivo. no se habían dado cuenta del hidrógeno de acá. Entonces, ojo que tienen que mirar todo el conjunto, ¿ok? Entonces tienen que estar pendientes de los paréntesis. Aquí de pronto la confusión que tuvieron es que estaba el paréntesis este, pero aún así ahí estaba el hidrógeno. Hay 2 hidrógenos que multiplicados por 3 dan 6. Y 6 más 6 da 12. Y ya nos quedó balanceada la ecuación. ¿Ven? Fácil. Ahora sí. ¿Entendido? ¿Quedó claro? Listo, chicos. Sí. Entonces, van a anotar esta última ecuación que está acá. No sé si la pueda, creo que no, desde la tablet no me deja. Ah, bueno, lo voy a hacer desde acá.
Voy a anotarles esta última ecuación y se las voy a mandar por el chat. Y les queda la tarea de revisarla y balancearla y la revisamos en el CIPAS del sábado. ¿Listo? En el CIPAS del sábado retomamos esta ecuación para que ustedes la puedan balancear. Miren, y les doy las claves. Miren que aquí vuelve y se me repite el PO4 y vuelve y se me repite, hay otro compuesto que se repite o otro elemento que se repite, otra parte que se repite que es el NO3. ¿No? Estoy repitiendo PO4 y NO3, o sea, al final van a tener que balancear los números de PO4 y los números de NO3 que haya en la reacción, ¿ok? Profe, perdón, Ese- después del PO4, el primer PO4, entre paréntesis, ¿qué es lo que hay? Acuoso. Es una Acuoso. C. Sí, acuérdense que yo les dije que aquí se mostraba el estado de agregación de los compuestos. Entonces, en este caso es acuoso. Quiere decir que no es líquida la solución, que lo que tiene no es un elemento o un compuesto que está en estado líquido, sino que es una sal que está disuelta en agua. ¿Ok? O sea, tienes una solución. Este de aquí que se obtiene es un sólido y este de aquí que se obtiene es acuoso. ¿Listo? Listo, chicos. Entonces, dejamos hasta aquí por hoy. El CIPA estaba programado para 1 horita y empezamos a las 7, más o menos a las 6:35. Entonces, está la horita ya programada. El sábado hay CIPAs, si no estoy mal, es a las 11 o a las 10 de la mañana. Entonces, nos vemos el sábado a las 10. Revisen en la inscripción. No recuerdo ahorita cuál es exactamente la hora. Si no, espérenme, corroboro en el calendario porque yo las tengo Profe, buenas programadas. noches. Hola, ¿Alcanzo a es a hacer las una 10. preguntita, profe? Sí, claro, dime. Bueno, profe, lo que pasa es que en la guía, cuando nos dan las palabras y tenemos que hacer la fórmula, la pregunta mía es, en el ejercicio dice que el cloruro de magnesio en los reactivos, ¿no? Nos dan los reactivos y en el producto, cada vez que nos dan un producto, es una molécula, es una fórmula adicional. Un ejemplo, cuando me dice cloruro de magnesio, y ese es el producto 1. Y luego me dice producto 2, cloro gaseoso. Ese es otro ¿Qué punto es? producto, o sea, otro más. Ese es el Dime punto qué número 3. producto número 3. Espérame, dejo de compartir. Y comparto desde acá. Ya, ahí están viendo. ¿Están viendo el PDF? No, señora. No, todavía están viendo la. No, señora. El Teams. Estamos viendo el Teams, los integrantes. Ya. Ahora sí. Sí, señor. Ejercicio 1. ¿Qué ejercicio es? El 5, profe. Este es Le dice estequiometría. acción. El 3, pero Asignación de donde dice reacción. estequiometría. Exacto, esa es, Este. profe. Entonces ahí la pregunta, sí, un ejemplo, por lo menos, ¿cómo lo estoy haciendo yo? No sé si es que la verdad Ah, ya. lo he intentado de los dos, por tanteo y por arriba, profe. Echar un poquito. El que donde ese ahí. Se hizo reaccionar permanganato, tengo KMCO4, y ahí Sí. donde dice por lo menos reactivo 1, listo, Ese es es el reactivo 1. KMNO0O4. Sí, Sí. luego dice que Ajá. ácido clorhídrico, que es HCl. Ajá. Luego Sí. cuando me dicen producto, dice que es cloruro de potasio, Cloro que de es potasio. KCl. Sí. Sí. Ahí la pregunta mía es, ¿le doy un más? El Sí. otro, donde dice el otro, listo. Entonces dice Más. cloruro de manganeso, Ajá. Es que otro es producto. exacto, que es MnCl2. Y Ajá. ahí donde dice cloro gaseoso, es otro producto. SL2. Otro producto. Tienes 4 productos. Y en cada producto está Y el separado por un agua. signo más. Y el agua. Ok, listo, profe. Y este No, es que cloro tenía la duda gaseoso, porque
ese cloro gaseoso es Cl2, acuérdate. El cloro Sí, gaseoso es ese sí es Cl2. Ujú. Sí, no, yo lo tengo. KCl, MnCl2, luego el cloro gaseosa Ajá. que es Cl2 y el agua que es Sí. H2O. La consulta Ujú. mía, sino que en todos los ejercicios yo siempre veo que hacen el ejemplo pues con 2. Este tiene 4. Sí, Igualmente no pasa tengo que nada. sumar, Sí, igual. me Así te debe aparezcan sumar 10. todo lo mismo. Ajá, así te aparezcan 10 productos, todos los 10 productos deben, el número de átomos debe ser igual al número de átomos de los reactivos, del mismo átomo, ¿no? O sea, si están mirando los átomos de manganeso, deben ser iguales en los reactivos y deben ser iguales en los productos. Los átomos de oxígeno, igual en los reactivos, igual en los productos. Independientemente de que en los reactivos solo Listo. tenga 2 y los productos sean 10. Aún así debe coincidir exactamente el número. Debe ¿Listo? nivelarse. Igual. Ajá. Listo. Profe, Sí, ahí qué Alexander. pena. ¿Será que de pronto no he encontrado la razón? ¿El cloruro de manganeso es MnCl2? ¿Sí estoy bien hasta ahí? Sí. Sí. ¿Sí? Bueno, Y el aquí, cloruro de potasio es ClK, KCl. sí, KCl. Ah, listo. Aquí tengan Y en el agua es cuenta, chicos, H2O. H2O, tengan en cuenta que los coeficientes estequiométricos, de pronto no caen en cuenta porque los ejemplos que tengo, ninguno salió de ese estilo, pero los coeficientes estequiométricos pueden ser fraccionarios. Y esa es la clave para que hagas ese punto. O sea, no necesariamente tienen que ser números enteros. También puede ocurrir Ah, ok, que haya ok. casos en los cuales obtengas un fraccionario. Entonces, miremos aquí a ver si tengo, a ver, reacciones, balanceo, accionarios. A ver si aparece algún ejemplo. Solo eran números enteros. No solamente números enteros, sino también puede haber fraccionarios. Mira, por ejemplo, este caso. Aquí hay un ejemplo en el que son 7 medios. Sí, carga. ¿Dónde está? Bueno, acá se ve, no sé si lo alcancen a ver. C2H6 más 7 medios de oxígeno nos producen 2 CO2 más 3 aguas. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, que por más que hagan una cosa y otra en reactivos y productos, les va a dar un número impar en un lado y un número par en el otro, intenten haciendo fracciones. ¿Sí? Entonces, en este caso, probablemente cuando se hace el balanceo, es porque aquí da 7 y aquí no hay manera de que al multiplicar por 2 nos dé 7. Entonces, la única manera de hacer eso es multiplicarlo por 7 medios, para que el 2 se me cancele con el 2 del oxígeno y me quede 7. Entonces, mira, acá son 3 moléculas de agua, dan 3 oxígenos. Aquí hay 2 oxígenos multiplicado por 2, me da 4. 4 más 3 da 7. Y aquí no tengo sino este oxígeno que está acá. Y el oxígeno viene por 2. ¿De qué manera yo multiplico? ¿Qué número multiplicado por 2 me da 7? Ninguno. Entonces, la manera en que lo puedo hacer es haciendo una fracción. ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta. Ah, Y esa es la sí, clave de sí, tu ejercicio. porque... Ah, listo, profe. No, sí, porque ¿Sí? y lo intenté también por lo algebraico y... No, no. No, ese es más, de pronto es más, pues no sé, a mí me parece que dependiendo pues de la habilidad que haya para manejar ecuaciones matemáticas, puede que a la persona se confunda más o no, ¿sí? Pero sí, ten en cuenta que se pueden haber fracciones. No te digo cuáles son las fracciones que va, pero ya te di la clave de tu ejercicio. No, sí, ya Y es lo empiezo a hacerle. Listo, profe. Ajá, Muchísimas gracias. tranquilos, con gusto. Listo, chicos, entonces, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Alguien más tiene preguntas? Las preguntas surgen cuando uno hace los ejercicios. Yo les recomiendo que hagan los ejercicios. ¿Listo? Juan Diego y Yalila, ¿tienen preguntas? Ah, no, profe, pues yo le iba a ver, para verificar cómo puse mi reactivo y mi producto en el ejercicio. Tú eres estudiante mío, ¿cierto? Tú sí eres de mis grupos. No, señora.
Entonces mándalo al foro, Juan. Mándame al foro, los que están conmigo, manden al foro que yo estoy revisando todos los días el foro. Hoy no hay avances de ninguno. Hasta este momento son muy pocos los que han enviado al foro. Recuerden que el foro es precisamente para eso. Para que, mira, profe, ya hice este ejercicio. Verifíquemelo, cómo me quedó y yo de una vez les contesto. Máximo 2 días de que me demore máximo 2 días en contestarles, pero de 2 días no paso. ¿Listo, Ah, pero Juan? yo Entonces sí- envíamelo al foro. Yalila, ¿tienes alguna pregunta? Te veo que tienes el micrófono abierto. No sé si estás hablando o preguntando porque no se te escucha bien. Solamente que ella llegue mañana. Ah. Si quieres, escríbela al chat porque no te estoy entendiendo. Alexander, ¿tienes alguna pregunta? No, profe, yo solo tenía esa pregunta. Listo. Yalila, no sé si estás preguntándome o si simplemente tienes el micrófono abierto. Porque no te escucho. Y no veo nada en el chat. Ay, chicos, voy a compartirles el link de la asistencia, porfa, y ya con esto terminamos. Los que no tengan más preguntas se pueden retirar después de llenar la asistencia. Ah, no me deja llenarlo. Dice que el link está siendo actualizado. No, chicos, yo genero entonces la asistencia por la plataforma. No se preocupen. Listo, chicos, entonces nos vemos el sábado. ¿Ok? Bueno, profe, gracias. Buenas noches. Chao, que estén bien. Acuérdense de Listo, participar en los profe, foros. muchas gracias. Bueno. Chao, chao. ¿Cuál era el abogado? El abogado, yo sé que era que mandar cosas pagar, un abogado, así que yo quería dar